gracias. Padre. Siempre animoso cantando. Muy bien. Sigue la música. Este día es tu cumpleaños, te deseamos felicidad. Te deseamos alegría con toda sinceridad. El día en que tú naciste, el sol dio más resplandor. Llaman bellos trinos que cantaba el ruiseñor. Pero escucha esta nota que te brinda esta canción. Así te felicitamos con todito el corazón. Las flores te dan fragancia, el arco iris su color. Y nosotros te deseamos bendiciones del Señor. Hoy la luna está de gala y así desean estar. Para estar acariciando en tu día festejar. Pero escucha esa nota que te brinda esta canción. Así te felicitamos con todito el corazón. Así te felicitamos con todito el corazón. En Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente a la Ahora goza en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra a las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre, por él
con Cristo gozan eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Le damos las gracias a Dios por encontrarnos reunidos en su nombre. Por cada uno de ustedes, su esfuerzo, su lucha y sacrificio, que cada uno pone para estos encuentros. Cada uno de ustedes representa una familia. Pedimos al Señor que bendiga a la familia de cada uno de ustedes. Nos ayude a caminar juntos en esta tarea que el Señor nos ha encomendado como discípulos misioneros, como hijos de un mismo Padre y de una misma Madre, encomendando esta comunidad a nuestros hermanos que viven aquí, que la palabra que vamos a escuchar anime y acreciente el caminar de nuestras comunidades, especialmente de nuestros hermanos. Él es toda nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra lucha. Solo en Él se sostiene cuando estamos débiles, cuando pasamos por alguna situación difícil. Él es nuestro consuelo, nuestro mayor consuelo, alegría, y Él nos da la paz que muchas veces por situaciones adversas perdemos y vivimos, pero que Él es consolador, Padre bueno y misericordioso, nos conceda aquello que más estemos necesitando en este momento. Le damos las gracias por el cumpleaños de Freddy. Ayer estuvo de cumpleaños, y por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor fortalezca nuestra vida, pidamos perdón de nuestros pecados. Y decimos juntos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra sus maravillas. Dios nuestro, que nos asistes y proteges, por la gloriosa confesión de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos que, siguiendo su ejemplo, progresemos y experimentemos el apoyo de la intercesión por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ilustres, que fueron nuestros padres, hay hombres de los que no se conserva memoria, murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido, ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que lo prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá. Su descendencia, su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey. En el Señor alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa, tambores. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los vendedores que compraban. Volcó las mesas de los cambistas del dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndole: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todo mi pueblo? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto
y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón, creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en los cielos perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como a continuación vamos a tener una enseñanza, colocamos en el altar las ofrendas de pan y vino, ofreciendo la vida de cada uno de nosotros, ofreciendo nuestras familias en este pan y este vino, que en el nombre de ustedes son colocados para alimento de nuestras almas. Cantamos el canto del ofertorio. Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de su voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica, oh Padre, estas ofrendas que tu familia ha traído al altar. Santifícalas con la efusión de tu Santo Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado al Padre, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo que la verdad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó un cáliz lleno del fruto de la vid, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo, pero aumentame la fe. Desde aquella hora, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos de nuestra amada resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévales a la perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Especialmente te encomendamos a aquellas almas que no tienen quien oren por ellos, para que sean admitidos a la gloria de Dios, en comunión con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, llenos de alegría, por sentirnos hijos de un mismo Padre, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda violencia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Con alegría intercambiemos un saludo de paz. Ten piedad de nosotros,
Miren, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a este banquete. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios Salvador nuestro, escúchanos
y por estos santos misterios, afiánzanos en la esperanza de que todo el cuerpo de la Iglesia alcanzará aquello que ya recibió su cabeza, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y hogares y les acompañe siempre. Amén. Le damos gracias la presencia de la Cámara de Canal 29 en nuestro encuentro. Que este medio siga siendo para nuestra parroquia de mucha bendición, que también a través de este medio muchas personas pueda llegar su palabra a su corazón. Ahora, después de la Eucaristía, tenemos la enseñanza que nos trae Fray Héctor en esta oportunidad para todos nosotros, y después de la enseñanza pues vendrán las demás participaciones. Hoy ha venido con nosotros nuestro hermano Santiago, hermano Israel, que también tiene su participación, su compartir con cada uno de nosotros. En la alegría de María nuestra Madre, de su Hijo, hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Permanezcan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente a la realizamos. Hay dos celebraciones muy importantes
aquí en la zona del Merendón pues se da más la celebración de la palabra como tal, y en las comunidades nuestras en la sede pues lógicamente tenemos más la presencia de la celebración eucarística. Entonces, no podemos decir que la celebración de la palabra no se expresa en la liturgia, sí se expresa, porque recordemos que la misma celebración de la Eucaristía tiene las dos dimensiones, la eucarística y la palabra también. Entonces no podemos obviar, no podemos decir, bueno, en una sí y en la otra no, están en las dos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que cuidemos aquellos signos que son meramente externos y los externos visibles y los invisibles. Los signos visibles nos llevan a vivir lo invisible, que es, ya diría San Agustín, nosotros con la celebración eucarística ya anticipamos la fiesta celestial o el banquete eterno, como le llamamos. Entonces nosotros desde lo visible ya expresamos, desde aquí ya más o menos apreciamos lo que un día vamos a vivir en el cielo. Pero vale la pena también recalcar que estos signos visibles también se denotan en la manera interna de la persona, es decir, en lo subjetivo de la persona. Bueno, ¿de qué forma? Por ejemplo, decimos que desde la persona que limpia el templo participa en la liturgia, no digamos aquellas personas que están más involucradas a preparar la celebración como tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la celebración de la palabra. Imagínense que vengamos a celebrar la palabra y el mismo domingo, el día que me toca la celebración de la palabra, venga yo como delegado de la palabra, por ejemplo, y empieza así de esta forma, ¿verdad? Que lo voy a decir, no es que ustedes lo hacen así, pero yo más o menos les voy a expresar lo que yo quiero transmitir. Y venga yo, y el mismo día de la celebración, venga, y le venga a leer el Evangelio, y diga el Evangelio lo siguiente: la formación técnica, el conocimiento analítico. Entonces empiezo yo a deletrear, no a leer, a deletrear el Evangelio. Imagínense ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan alto grado de preparación tengo yo en esta celebración de la palabra? A lo mejor no se preparó. No me preparé, no leí. Pero más sin embargo, tengo todavía la posibilidad de darles el sermón, de darles la reflexión. Y les doy la reflexión todavía. Y resulta que en la reflexión yo me pongo a hablar, por ejemplo, de temas políticos, por ejemplo. Venga a criticar aquí a sistemas políticos, por ejemplo, y esto no tenga nada que ver con el texto o los textos que yo acabo de leer. Entonces, díganse ustedes, el pueblo como tal, los fieles que participan, digan qué motivación van a tener para participar de esta celebración que yo estoy realizando. No creo. Y el problema de los problemas radica en que viene, las visitas en este caso del Padre Luis, y les dice: hermanos, fíjense que la comunidad tal, hay muy pocos fieles, ¿qué está pasando? No, hermanos, es que aquí hay mucho protestante, aquí tenemos mucho protestante, mucha iglesia protestante. ¿Es eso, hermano? Sí, hermano, es que fíjense que los pastores aquí vienen y traen y compartir y celebran a los niños, le traen piñatas o juegos y cuánta cosa para que ellos se diviertan, y por eso nos están llevando a la gente. ¿Creen ustedes que ese es el problema? ¿No será el problema de la celebración misma y no estamos motivando a la gente? Entonces ven ustedes que estos signos externos, que son externos y son visibles como tal, más bien, en vez de atraer a la gente, más bien le estamos perdiendo el gusto por estar. Y a eso es lo que vamos.
O sea, la espiritualidad litúrgica como tal radica en esto, que nosotros le sintamos gusto a lo que estamos haciendo. Y digo a lo que estamos haciendo porque yo también soy el primer responsable de motivar, de preparar. Y la liturgia como tal se prepara. Imagínense, tanto involucrado está el que limpia el templo, no digamos nosotros los sacerdotes y los delegados de la palabra en cuanto a preparar tanto el lugar como lo que voy a celebrar, que es la misma palabra de Dios. Entonces esto necesariamente repercute en la gente. Y les digo a la gente, a los fieles, que ustedes también celebran con ellos en las comunidades. Entonces, según el directorio de la celebración de la palabra de Dios o de los delegados de la palabra de Dios, ¿cómo tiene que ser la preparación? Ustedes lo tienen ahí en el directorio de los delegados de la palabra. Preparar antes de preparar la celebración. Porque si no, como yo les dije, les puse el ejemplo, vamos a venir a deletrear y todavía hasta con el dedo siguiendo. Y si no quiere utilizar el dedo, puede utilizar una varita o un lápiz. No puede, ¿verdad? Es decir, Entonces, así leía yo, con una varita. Ajá. Entonces, vean ustedes qué tan importante es la preparación. ¿Y por qué les digo esto? Porque la misma celebración es una oración como tal. O sea, estoy haciendo oración, estoy orando con la palabra de Dios y estoy orando con mis hermanos en comunidad. Entonces, por eso es lo importante de preparar. Y como les decía, estos signos visibles que se dan tienen que repercutir en lo subjetivo de la persona. Es decir, crean ustedes, o deben de creer ustedes, que la persona que está sentada está haciendo oración y nos está siguiendo. O sea, yo le ayudo al hermano a orar. ¿Cómo lo hago? Simplemente por la reflexión que usted da y la forma como usted proclama la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, de hecho, vean qué tan importantes son los signos visibles. Por ejemplo, el mismo salmo, que es una oración y es un cántico a la vez. En la parroquia se tiene una cultura, y yo creo que a nivel general la parroquia de cantar el salmo. Yo lo voy a decir por mí mismo, ¿no? Yo lo voy a decir por mí mismo. Yo siento que a veces, o sea, no se le saca provecho al texto porque lo cantamos y quizás el tono que le damos al salmo como que no es tan adecuado. Entonces, como que en vez de causar gusto o motivación por la oración, o sea, te saca del lugar. O sea, qué feo que cantó, dice. Ay, le salió bien feo el salmo. No se fijó en lo que decía el salmo, sino en que estaba feo el salmo. Y entonces te saca del lugar y te lleva. O sea, ustedes saben que la mente de nosotros es volátil. O sea, se sale de inmediato y te lleva a otras cosas. Entonces, para que vuelvas a retornar otra vez, cuesta. ¿Cómo pasó una vez en la sede, por ejemplo? Yo creo que el Padre Luis no había llegado todavía, ahorita en este periodo. Y entonces la hermana que canta el salmo, ustedes saben que el estribillo es el pueblo que lo tiene que cantar. Y lógicamente que la hermana tiene que cantarlo y para que la gente escuche y lo siga. Y entonces resulta que lo canta, pero ya al momento de repetirlo nuevamente le dio otro tono. Entonces ella iba por un lado y el pueblo iba por otro lado, o la gente o los fieles iban por otro lado. Dos tonos a la vez. Iban dos tonos a la vez, sí. Cantando la misma. Entonces les digo, por esto tiene que prepararse. O sea, dice Fray Rodrigo, se prepara por respeto a la gente, o sea, por respeto a ustedes. Por respeto a ustedes. Y también, como ya lo decía Fray Javier, la Sagrada Liturgia tiene dignidad, el cuerpo de Cristo tiene dignidad, la palabra de Dios tiene dignidad como tal. Entonces, si esto nosotros no lo respetamos y no lo hacemos digno, díganme aquí quién lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Entonces, esto es pero muy importante. Vean ustedes también otros aspectos que
existe también un nexo muy importante entre esto que estamos hablando, entre el testimonio cristiano, o sea, lo que yo estoy viviendo, con la naturaleza de Cristo y la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué esto? Porque lo estamos viviendo en oración y necesariamente lo que lo vivimos, lo expresamos. O sea, es decir, lo que yo estoy viviendo aquí, lo tengo que realizar afuera. Y ahí estoy diciendo yo que yo soy iglesia y me debo a la iglesia. Y el congregarse en la iglesia no es simplemente venir a celebrar acá, salimos afuera y allá somos otra cosa. Bien, qué importante es. Entonces, la liturgia como tal, o la oración litúrgica, es algo vivo, algo dinámico. O sea, algo que se expresa, algo que se dice aquí dentro y fuera. Entonces ven ustedes que es interesante, porque es que a veces nosotros también como que tenemos diferentes comportamientos en ese sentido. Por eso es que a veces nos reprochan, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la familia, por ejemplo, le dice su esposa: y vos que vivís metidos en la iglesia y venís con esas palabras, y venís hablando así de esa forma, para eso yo no voy a la iglesia, no, mejor me quedo en la casa tranquilo. Entonces, la expresión de la oración como tal se vive aquí y se vive externamente. Por eso les digo, es algo bien dinámico, algo que lo podemos apreciar internamente y lo podemos también vivenciar allá. Vean este dato bien importante. La finalidad de la liturgia, lo que importa, lo que de verdad cuenta, es que Dios sea glorificado y el hombre sea santificado. Vean ustedes qué fuerte es. O sea, Dios sea glorificado y nosotros seamos santificados. Entonces, tiene necesariamente ese nexo. Es decir, esa coherencia de vida que nosotros tenemos que tener dentro de la celebración litúrgica, y le estoy hablando como un todo. Cuando estamos hablando de en esta espiritualidad es un todo. No estamos hablando de que la liturgia solamente es la parte, por ejemplo, de los lectores, o la liturgia solamente es el que monitorea, o la liturgia solamente lo viven los ministros. No, aquí lo engloba todo, total, porque yo participo de la oración y por lo tanto yo tengo que tener ese cuidado y ese comportamiento, cómo debo de vivir la oración litúrgica. Entonces, si siendo así de que yo vivo a nivel interno, digamos, del templo, de la oración, y lo tengo que exteriorizar, necesariamente me tengo que santificar. Esa es la finalidad. Me tengo que santificar. O sea, no puedo desdecir de lo que estoy haciendo acá. Lo otro sería hipocresía. Y eso ya sería terrible. ¿Por qué? Porque recuerden, y gracias a Dios que estamos contando con delegados de la palabra y con catequistas. Y lo digo gracias a Dios porque somos los primeros. Fíjense que cuando estábamos, yo creo que cuando Fray Javier vino acá, yo estaba por la otra zona del Merendón arriba. Y allá hay un fenómeno también, sobre todo por las zonas estas de las comunidades de Santa Marta hacia arriba, la Listur y todo eso, de la presencia de los hermanos separados. Pero me dice un hermano delegado: fíjese, hermano, que aquí había una iglesia, pero fíjese que ella por sí sola agarró fuego. Y le digo: ¿y por qué se veía que agarró fuego esa iglesia? Hermano, es que fíjese que el pastor me dice, tuvo una visión, me dice, de cambiar a la esposa, me dice, y al otro día se casó con otra. Y yo creo que por eso fue. O sea, ¿a qué voy con esto? Hermanos delegados y hermanos catequistas, que procuremos, en cierta medida, la dignidad del ministerio. Y aquí me voy a meter específicamente al ministerio de la evangelización en cuanto a delegados y en cuanto a catequistas.
porque, como les digo, no es que el problema nuestro de la iglesia como tal no sea que tengamos iglesia protestante a los lados, no. A veces es de nosotros, es de nuestra vivencia. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos proyectando ese ser cristiano a los otros? Eso es. Y yo se lo digo a ustedes porque, vean, nosotros los sacerdotes estamos lejos. Y ustedes en cierta medida son los pastores de esta comunidad. Ustedes son, o sea, en cierta medida en ustedes radica como esa fuerza de responsabilidad. Y el día de mañana ven ustedes que Fray Luis cuando viene acá no va a decir, bueno, vamos a ir a donde el fulano aquel, el presidente del patronato, para hablar a ver cómo está la iglesia. No, se va a dirigir al delegado, a ver cómo está la comunidad. O sea, en pocas palabras, son ustedes un referente de la comunidad o de la iglesia aquí en estas comunidades. Entonces, bien, esto que acabamos de decir es como los frutos de vivir una espiritualidad litúrgica. Vean por otra parte, por medio de lo que nosotros realizamos en la iglesia, tanto la celebración eucarística como la misma celebración de la palabra, Dios sigue efectuando la redención. Dios se sigue dando por medio de su Hijo, por medio de su palabra y por medio de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué fuerza tiene en nosotros o a qué nos invita esto? A que por favor no nos quedemos tranquilos. Es decir, la celebración por excelencia, que es el domingo, no la podemos obviar. Tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos. Si usted, que es responsable de la comunidad, no reúne, no congrega, no está presente, entonces está faltando a un deber, a una responsabilidad que no la tiene ni con el Papa, ni con el obispo, ni con el párroco, no, la tiene con Dios. Y si la celebración, por medio de la celebración de la palabra y de la Eucaristía, se está efectuando siempre la redención, siempre está ocurriendo salvación, entonces díganme ustedes la responsabilidad que tiene para llevar a cabo o que se realice y que se haga presente Cristo por medio de la celebración de la palabra. Y algo tenemos también muy importante que, por ejemplo, ahora los hermanos venían con un copón para consagrar. Ustedes tienen a Cristo en su comunidad. Específico, por ejemplo, de la música, porque hay materia también para esto de la música, incluyendo el sonido. Más allá vamos a hablar también de la parte de la homilética, prepararnos para, en este caso, pues yo creo que ahí le queda trabajo a Santiago como coordinador de delegados, para prepararnos muy específico en áreas de liturgia, porque esto lo estoy hablando a nivel global, pero que la liturgia cause gusto por participar, que sea una oración, que la liturgia sea una oración, de tal forma que el fiel que participe se vaya contento, no tanto para que diga bien del delegado o del sacerdote, no, se vaya contento con Dios, consigo mismo, y que eso motive a participar y que también haga participar a otros. Porque resulta que a veces la iglesia es, sobre todo en nuestras realidades, es de mujeres, solo mujeres participan, o a veces, imagínense, cosa que yo no lo sé por qué, yo no me voy a poner a juzgar, pero no me toca hoy y no voy a celebrar la palabra. No sé, ¿verdad? Ya el hermano tendrá las motivaciones, pero eso ya le toca al Padre Luis con el hermano Santiago a determinarlo, a ver qué se puede hacer. Entonces, que suscite en nosotros la oración y que esto me lleve a un encuentro con el Señor, como lo decía ya el objetivo mismo del tema, que la liturgia
que la liturgia como tal, participando de ella, suscite, me motive para un encuentro personal con el Señor. Y vean, estos no son términos protestantes, no. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro vivo con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La vivencia misma de la celebración de la palabra y con la celebración eucarística. Que así sea y así nos continuamos encontrando. Porque, solo dos preguntas particulares porque nosotros con Hermano Miguel y mi persona estamos misionando en Montañita. Entonces nosotros, si él va el jueves, yo no voy el sábado. Porque nosotros también, él tiene su participación en la sede y yo tengo mi participación, apoyo al hermano de Santo Domingo. Entonces cuando no voy a Montañita, voy a acompañar a Santo Domingo. Igual le sucede al hermano Miguel. Entonces en este caso sería como un caso particular o debemos de unirnos. No aplica. Para usted y para el hermano. Para Miguel no aplica. No aplica. Y la otra es la celebración de la palabra de Dios. Nosotros celebramos los jueves y los sábados por la tarde. No sé si tendríamos que pasarnos para el domingo también la celebración. ¿Cuándo comienza el domingo? El sábado por la tarde. Bueno, para aclarar, porque a veces literalmente, ¿verdad? Es una forma, literalmente, bueno, ¿y por qué vienen el sábado y no dijeron que el domingo? Tienen que aclarar cuándo comienza el domingo. No sé. Recordemos que celebramos siempre el acontecimiento del domingo, Día del Señor, siempre se comienza ya después de las 3 de la tarde, el sábado. Entonces ya vale. Sí, es para que no me vaya a decir eso de la desobediencia. Siguen los sábados celebrando. Pero hago la salvedad, yo creo que está de acuerdo conmigo Santiago y Padre Luis, que creo que para Esperanza y Miguel pues no aplica, porque ellos son misioneros dentro de la parroquia. Ajá. Sí. Entonces no aplica, pero para los delegados que son netamente de la comunidad sí aplica el encuentro, o sea, necesariamente tiene que haber algo, prepararse, porque como les digo, nos debemos a la comunidad, entonces la responsabilidad está en que yo me preparo, a la vez aprovechen, hermanos delegados y catequistas, aprovechen esto, porque es un crecimiento espiritual. Vean, antes de decirle a la gente, yo me lo aplico. Entonces, cuando yo me lo aplico, yo crezco espiritualmente. Porque sucede, yo creo que ya me estoy saliendo un poquito, porque sucede que a veces la comunidad y el delegado entran en contiendas, porque la comunidad no está de acuerdo con el mensaje del delegado, porque parece que el delegado no es un poco coherente con lo que está diciendo. Entonces, entran esas situaciones ahí de revancha. Padre, a ese respecto, es el mismo delegado de la palabra que el Jueves Santo notificó a la comunidad que no iban a recibir la comunión ese día, ni el viernes, ni el sábado, sino hasta el domingo, porque era el día en que Jesús resucitaba. Porque él había recibido una revelación de que el niño...
constitución, ustedes saben que una constitución es como la carta magna de un pueblo, de un país, donde están ahí sus normas que no se deben quebrantar. Entonces, cuando hablamos de constitución de la iglesia, hablamos de eso, están las normas ahí de la iglesia. Los estudiosos dicen que esta constitución del concilio, de ahí parten todas las demás, es como el centro, la Lumen Gentium, constitución dogmática. ¿Qué es un dogma? Bueno, todos lo sabemos, pero a recordar, un dogma en la iglesia es una verdad declarada por la iglesia que no la entiendo o no la comprendo, me debo, si soy católico, creerla, aceptarla. Constitución dogmática, Lumen Gentium, los documentos de la iglesia siempre tienen su título original en el idioma de la iglesia, que es el latín. Por eso Lumen es en latín, traducida al español luz. Gentium, gente, pueblo. Entonces se refiere a las gentes, la luz de la gente. Entonces dice, hemos extraído algunos numerales, este es el documento, pero vamos a extraer algunos numerales. Y en el capítulo 1 de la Lumen Gentium dice que, y en el numeral 1, que Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la iglesia. Esa es la finalidad, iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la iglesia. ¿Y cómo resplandece en el rostro de la iglesia esta luz? Dice, anunciando el evangelio a todas las criaturas. La iglesia es en Cristo como un signo de la unión entre los hombres y Dios. La iglesia se presenta como un sacramento de unidad y de salvación. La iglesia se presenta como un misterio. ¿Misterio por qué? Porque misterio es aquello que humanamente nunca lo vamos a dotar, es decir, no lo vamos a alcanzar a comprender. Fray nos ha explicado ahorita el misterio. Por la inmensidad. El misterio de aquí lo que sucede en la misa. Nosotros miramos una forma, una hostia, pero ahí hay una persona, es un misterio. Porque Cristo está ahí presente, ese es un misterio, Él está presente y no está presente por la fe de nosotros, porque yo crea. No, Él está presente porque Él dijo que Él iba a estar ahí. Como dice Salvador Gómez, Él está ahí, lo creas o no lo creas. Él está ahí presente, no es por la fe que yo tengo. Porque algunos dicen, tenga fe, que ahí está. No, es que no es por su fe. Él está ahí, usted lo crea o no lo crea. Entonces, ¿y cuál es la misión del Hijo? Vino pues el Hijo, enviado por el Padre, que nos eligió en Él antes de la creación del mundo. Es decir, nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Entonces, la misión del Hijo es revelar al Padre e instaurar el reino de Dios en la tierra. Punto. O sea, a veces andamos buscando, como decimos en esta parte, los milagros del Señor, en vez de buscar el Señor de los milagros, porque todo lo que ocurre en la iglesia es consecuencia. El mensaje central de Jesús, o sea, la misión de Él era ya instaurar el reino de Dios en la tierra. Esa es la centralidad. El reino de los cielos nos reveló su misterio y nos redimió con su obediencia. Entonces, la iglesia
se nos presenta en la Lumen Gentium como el cuerpo místico de Cristo, en el que todos nosotros, en la diversidad que somos, formamos un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza. Lo interesante de todo esto es que son cosas que nosotros ya las sabemos. De repente no las hemos visto desde el Concilio Vaticano II, las hemos visto desde las Sagradas Escrituras, las hemos visto desde otros documentos. Hoy la particularidad es que las vemos desde la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Él es imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él, que es la cabeza del cuerpo, que su cuerpo es la iglesia. Yo creo que en esto no tenemos que dar muchas explicaciones, esto lo tenemos muy claro, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que Cristo es cabeza y que todos nosotros somos sus miembros y que fuimos injertados en ese cuerpo a través del sacramento del bautismo. En el capítulo 2, la Lumen Gentium nos presenta a la iglesia como el pueblo de Dios. Se nos hace, creo yo, también muy accesible porque nosotros, la mayoría, si no todos, estuvimos en el proceso de la nueva evangelización cine, que pasábamos al retiro y después a las pequeñas comunidades, y en las pequeñas comunidades el primer libro que vimos era el Vida Nueva y el segundo era el Pueblo de Dios. Y entonces una catequesis profunda, avanzada en la fe. Entonces el pueblo, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Es la iglesia. De hecho, la lectura que leíamos anoche decía que de los dos pueblos hizo uno solo. Él derribó el muro que nos separaba. Entonces, el nuevo pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Cristo, el Señor pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo de Dios un reino de sacerdotes para Dios. Los bautizados, en efecto, por el nacimiento y por la unción del Espíritu, quedan consagrados. Aquí es, por eso decía que me han ayudado. Ya yo no tengo que dar explicaciones de nada. Dice que los bautizados por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual. Como casa espiritual y sacerdocio santo. Para que ofrezcan a través de las obras propias del cristiano sacrificios espirituales y anuncien las maravillas del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, pare de contar más. Todo lo que estábamos comentando, eso no tiene que ser, sino que dice que por el bautismo quedamos consagrados como casa espiritual para que ofrezcan sacrificios santos, agradables, que suben a Dios. Entonces ya todo eso que comentábamos, como gracias a Dios, son otros hermanos. No quisieron. Por tanto, todos los discípulos de Cristo, en oración continua y en alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Deben dar testimonio de que Cristo está en todas partes y han de dar razón de la fe, de su esperanza, a quienes se las piden. El concilio es así. Cristo está en todas partes. Efraín decía, la espiritualidad litúrgica. No es que vamos a tener una espiritualidad aquí y allá fue otra cosa. Debo de ser el mismo. El padre Luis el otro día nos decía que el ministro, por ejemplo, de la comunión debe de cuidarse, no debe dar motivo que se digan cosas de él. O que si se digan cosas, pero que se digan cosas buenas. Pero que no sean cosas de esas que... Lo que estábamos escuchando.
Muy bien. Entonces me voy saltando porque solo vamos a dando así cositas puntuales. Pero esto sí no me lo puedo saltar, porque esto es interesante. En esto del pueblo de Dios, el sacerdocio común, esta parte que leíamos, pero hay un apartado a los fieles católicos. Y miren qué interesante es. El Santo Sínodo dirige su atención en primer lugar a los católicos, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición. Enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. ¿Qué dice que es la iglesia para la salvación? Necesaria. En efecto, Cristo es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, oiga bien esto, qué fuerte es, por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar a perseverar en ella. Miren, solo de esto que yo les he leído, Fernando Casanova, o el otro padre, ¿cómo se llama? Luis Toro, les da un tema de 1 hora. Fuera de la iglesia no hay salvación, dice, porque que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y la iglesia es el cuerpo de él y él es cabeza. Por lo tanto dice que no pudiesen salvarse aquellos que, sabiendo que Cristo la fundó y que es necesaria para la salvación, no entren y perseveren en ella. ¿Qué les parece? Hermano, hay personas que dicen, por ejemplo, en varias comunidades, no, pero es que yo sí hago todo lo social dentro de la comunidad, yo hago todo, yo hago obras y hago de todo. Y al que no vaya a la iglesia, sí, es suficiente con eso. Bueno, los expertos en este tema, por eso dice bien explícitamente, dice, no pudieran salvarse aquellos que, sabiendo que Cristo fundó esa iglesia y que es necesaria para la salvación, no entren en ella y no perseveren, sabiendo. Ahora, los expertos que explican este tema dicen que si alguien no supo de la iglesia, es ignorante a esto, y que Dios lo encuentra íntegro, sin tacha en su estilo de vida, ese podría salvarse, porque nunca supo de la iglesia. Pero el que supo y no quiso entrar y perseverar en ella, ese, bueno, a ver cómo le va a ir, va a la hora. De hecho hay una corrección ahí, ya no se puede decir fuera de la iglesia no hay salvación, porque el Papa San Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad y escribió un documento que se llama Las Semillas del Reino, donde explica la salvación y donde la iglesia en la antigüedad decía eso. Entonces ya en la actualidad no se puede afirmar eso, porque ya la iglesia pidió perdón públicamente y emitió un documento donde explica eso. Ahora, lo que sí es cierto es lo que tú dices, sabiendo, consciente, que solo a través de la iglesia me salvo, porque la iglesia es la que me da los sacramentos que son salvación para el creyente. Entonces ahí sí me puedo condenar, lo que dice San Juan, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, aquellos que lo recibieron se salvaron, los que no lo recibieron se condenaron. Es una condenación ya por decisión. Exactamente. Sí, por eso yo les decía que de esto que he leído, 1 hora podemos hablar para... Pero dice así explícitamente también lo que yo les comentaba, y lo que dice Bryce, gracias por la aportación, que sí pueden salvar, sí hay salvación, pero, o sea, tiene que ser, y no sabiendo que existió la iglesia. Entonces, para nosotros que estamos muy conscientes de la iglesia, ya sabemos lo que nos toca, ¿verdad? Capítulo 3,
la iglesia primero, para que no se nos olvide, como sacramento, como signo de salvación, en el capítulo 1, como misterio. Capítulo 2, la iglesia como pueblo de Dios. Y hoy capítulo 3, la jerarquía de la iglesia y en particular del episcopado. Entonces, para no estar leyendo mucho, Jesús llamó a los apóstoles y formó con ellos como una especie de un colegio apostólico. Fundó su iglesia en Pedro, que es el primer papa. Los papas son sucesores de Pedro y los obispos son sucesores de los apóstoles. Ahí va la jerarquía de la iglesia. Entonces, los obispos, como colaboradores del papa, tienen a su cargo la tarea de enseñar, a ver si me echa la manito ahí, de Enseñar, apacentar y santificar. Entonces esa es la función de la jerarquía de la iglesia. Los obispos tienen, como en la diócesis o en la arquidiócesis como San Pedro, tienen a los presbíteros, a los sacerdotes como colaboradores y también ellos tienen a los laicos como colaboradores de ellos. Vamos a leer si leemos un poquito más. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su propia consagración y misión por mediación de los apóstoles, de los cuales son sucesores, lo que decía. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos, son como ayuda e instrumentos llamados a estar al servicio del pueblo de Dios. Luego tenemos en el capítulo 4 los laicos. Aquí sí sería que me puedo detener un poquito. Sabemos que los laicos se le llama a todos los bautizados. Todos los bautizados en la iglesia recibimos como ese nombre de laicos, excepto los consagrados, que ellos son consagrados. Entonces dice, con los pastores, esto es importante, los pastores son conscientes de que Cristo no los puso para que por sí solos se hagan cargo de toda la misión de la iglesia para salvar al mundo. Ellos saben que su excelsa función consiste en pastorear a sus fieles y conocer sus servicios y carismas, de tal manera que todos, cada uno a su manera, colaboren unánimemente en la tarea. Por laico se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado. Los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo de cristianos en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, los laicos tienen como vocación propia buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Es decir, que los laicos tienen como vocación propia buscar el reino de Dios en todas sus ocupaciones temporales. ¿Por qué? Porque no estamos consagrados como los sacerdotes, que ellos tienen que estar plenamente, constantemente o diariamente al servicio de Dios en el templo. Entonces los laicos de alguna manera dicen que la vocación de todos es orientar, buscar el reino de Dios en todas las cosas, en lo que hacemos ordinariamente, como lo decía Monseñor Romero. Decía, yo como sacerdote me santifico en el altar buscando, celebrando la Eucaristía. El zapatero dice en su taller de zapatería, el mecánico en el taller
el obrero en la maquila, el estudiante en el colegio y pare de contar. Así cada quien ahí en lo que hace diariamente, eso tiene que buscar llevarlo al reino de Dios. Pero sobre todo, con el testimonio de la vida. Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de su vida y con la fuerza de su palabra, realiza su función profética hasta la plena manifestación de su gloria. Entonces dice que lo sigue haciendo y lo sigue realizando a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, y también por medio de los laicos. Entonces los laicos se convierten en eficaces predicadores de la fe en lo que se espera. Si unen sin vacilaciones la profesión de la fe con la vida. Entonces dice que los laicos se convierten o nos convertimos en expertos, decía, vamos a ver aquí dice una palabra clave, en eficaces, esto es importante, dice que se convierten en eficaces predicadores, si unen la fe al estilo de vida. El Papa Juan Pablo II siempre dijo que en el laico había un divorcio entre la fe y la vida, es decir, digo que creo una cosa, pero allá afuera estoy practicando otra, hay un divorcio. Entonces dice que el laico se vuelve un eficaz predicador cuando estas cosas la unen, es decir, lo que aquí profesamos, que creemos, lo hacemos práctica, lo hacemos vida allá en nuestras realidades temporales. Capítulo 5 habla de la vocación universal a la santidad de la iglesia. Como dice la palabra de Dios, dice, sean santos como yo soy santo. Jesucristo dijo, si ustedes no son perfectos como los fariseos, no podrán entrar en el reino, porque los fariseos eran perfectos hasta con Casi. lavarse las manos, casi perfectos. Entonces por eso los puso como comparadores. Si ustedes no son Más perfectos, más perfectos. perfectos que los fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, esto no lo digo yo, es que esto lo dice la Lumen Gentium, el concilio. En primer lugar, es necesario que los pastores del rebaño de Cristo, a imagen del sumo y eterno sacerdote, pastor y obispo de nuestras almas, realicen su ministerio con santidad, con alegría, con humildad y con valentía. Esto es para los pastores. O sea que hay un apartado para todos. Aquí no se salvarán. Y se ríe Fray Javier. Dice los pastores que a ejemplo del sumo sacerdote realicen su servicio de pastores y obispos de nuestras almas con humildad, santidad y alegría. Debe de haber todos estos elementos, dice la alegría, la santidad. El otro día, no voy a decir el nombre, una de las hermanas Auxinas, ¿se acuerda? Victoria, ya estaban. Yo solo estaba poniendo el oído, no era conmigo. Pero es que dice que en un grupo, Esperanza creo que estaba ahí también, estaban como donde se inculcaba la devoción a la rosa mística, ¿verdad? Y entonces estas personas que son devotas a la rosa mística, la Virgen les da rosas cuando entran. Escarchas de colores. Escarchas de colores. Entonces dice que ella es una hermana religiosa, no crean que es cualquiera. Dice que le entró en un momento como de reclamo y le dijo a la Virgen, dice, ¿y por qué a todas mis hermanas les daba? ¿Y por qué a mí no? Dice. Entonces dice que la Virgen le dio escarchas transparentes. Y entonces cuando fue y averiguó lo que significaba las escarchas transparentes, dice que le estaba diciendo la más, sea más humilde. Santísimo Dios, sí es cierto, dijo ella. Santísimo Dios, dije que entonces. Todas las escarchas tienen un significado. Ah, sí, muy bien. Por eso, Cada color. por eso me encanta estar aquí y que esté Fray Javier, que esté Sí, porque le el tema se ayuda. enriquece, eso. Es bonito, aprendemos todo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Por qué es la rosa mística?
La rosa mística es la imagen que está dedicada para los consagrados. Es la imagen de los consagrados. Así como hay una imagen para todo, la Virgen de la Consolación, la Virgen del Remedio, la Virgen de no sé qué, la imagen rosa mística es la imagen de los consagrados. Por eso da escarchas, y cada color de escarchas tiene un mensaje, tiene un significado. O sea, y te puede salir de todos colores, dorados. Por ejemplo, a mí cuando yo he recibido escarchas, siempre son azules. Siempre son azules. Tiene un significado muy profundo. Yo no sabía y un día solo escuché la plática. Y no todo el mundo recibe escarchas tampoco. Sí. Y yo escuché la plática, pero yo nunca había escuchado eso. Y a una hermana, estábamos en una reunión y cuando acordé, le miré una escarcha dorada. Y qué sorprendente porque no tocó ella nada. Y bueno, pero no les quitemos el tema. Sí, porque es poquito, ya tarde. Mire, va, divertirse. Muy bien, entonces, no, pero es que estamos aquí en el apartado, Fray, en el 6, que es de los religiosos, de los consagrados. Entonces, por eso la rosa y dice que los consagrados, los religiosos, han de procurar con empeño que la iglesia, por medio de ellos, muestre cada vez más a Cristo a creyentes y no creyentes. Miren que la labor de ellos es hacia adentro y hacia afuera. Cristo en oración en el monte o anunciando a la gente el reino de Dios, curando a los enfermos, lisiados. Por eso es que los consagrados de alguna manera, Ray, tienen esa parte de la parte social, ¿verdad? Más hacia afuera de la iglesia. Entonces ahí, en ese campo dice que deben de demostrar, de dar, iluminar al mundo con la luz de Cristo. Ya voy terminando, Ray. Llegamos al capítulo 7. El capítulo 7, la relación de la iglesia peregrina con la iglesia del cielo. Sabemos que en la iglesia tenemos como estas tres dimensiones: la iglesia peregrina, que somos nosotros; la iglesia purgante, que son los que murieron y que, dice la palabra de Dios, que nada manchado podrá entrar en el reino, entonces están allí purificándose; y la iglesia triunfante, que son los santos que ya están gozando de la gloria de Dios. Se nos invita a promover siempre, a orar por los difuntos, a mantener esa comunión. ¿Y cuándo mantenemos más esa comunión? Pues cuando celebramos la Sagrada Eucaristía. En el momento de la consagración, miren qué cosa más misteriosa. Es importante decirlo, aunque muchos lo saben, pero a veces como que nos desentendemos, nos despistamos. Hay dos invocaciones al Espíritu en ese momento de la consagración, cuando el Padre invoca al Espíritu Santo para que lo que se ha presentado se transforme en el cuerpo, en la epíclesis. En ese momento la epíclesis. En ese momento se llama lo que se llama la transustanciación, ¿verdad? Lo que es sustancia pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, digo esto solo para explicar el otro momento, que terminada la consagración, el Padre, aquí sí me van a ayudar porque no lo tengo así como en la mente. El Padre dice: te pedimos, invoca al Espíritu Santo, esta plegaria, que así pues, Padre, al ofrecer, al celebrar la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad. Qué interesante, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. ¿Quiénes son esos? Los difuntos. Acuérdate también de nuestra iglesia extendida por toda la tierra, con su servidor, el Papa Francisco, Monseñor Miguel
y así sucedió, y de todos los pastores de tu pueblo. Entonces, ¿qué momento en la unidad de la iglesia? En ese momento, por eso algunos liturgos, Miguel, dicen que a Miguel he escuchado esta expresión, que la Eucaristía es un pedacito de cielo en la tierra para hacer de la tierra el cielo. Qué bonito, ¿va? Poetas, adiós. Y ustedes han escuchado que gente que no nos quiere a veces a nosotros dividir. Si los padres emborrachan, ponen el vino donde quieren. Ignorancia. Ajá, la ignorancia, porque como no es vino, como decía Roberto. Entonces vamos a repetir Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. No, ¿y qué les podemos decir nosotros? Pues equivocados, porque ese no es el vino del borrachazo, es la sangre, el vino es la sangre de Cristo ya transformado. Muy bien, entonces son 8 capítulos, casi solo, más bien, por lo menos les alcancé a decir los títulos. El último, el 8, hace referencia a la Madre de Jesús, a la Madre de la Iglesia, a la Madre nuestra, a la Virgen María. ¿Ustedes se recuerdan dónde está Santiago? Muy bien. Entonces ya lo vamos. Hace poco, pero esto está muy fresquecito, vimos los 4 dogmas marianos. Los 4 dogmas marianos. Entonces, aquí lo que aparecen son los dogmas marianos. La Inmaculada Concepción de María, la Asunción, la Perpetua Virginidad de María antes, durante y después del parto, y me falta uno, María, Madre de Dios. Entonces, hasta me recuerdo que aquí vino, bueno, no fue aquí, me imagino que fue en San Antonio, ¿verdad? Luis Luna. Vino Luis Luna en Tomalá, estuvo su servidor, y en Cofradía, en esa vez fue en Casa Quemada, estuvo Ricardo. Entonces esto lo tenemos fresquito, los 4 dones marianos. Así que gracias y buen provecho. No sé qué sigue. Sigue la música.